principios fundamentales de la nación, el Estado y su gobierno. La República Dominicana es un Estado social democrático de derecho. Eso significa que fue fundada en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. La función principal del Estado dominicano es garantizar la protección de todas las personas, incluyendo sus derechos y el respeto de su dignidad. El Estado también asegura que tengamos los medios que nos permitan desarrollarnos de forma igualitaria y equitativa, asegurando el bienestar general y los derechos de todos mientras disfrutamos de la justicia y la libertad. La división de los poderes del Estado dominicano se divide en varios poderes: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y órganos extrapoder. El poder legislativo se ejerce en nombre del pueblo por el Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. El poder ejecutivo está representado por el presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepresidenta, y los ministros que están gobernando el país. Poder judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales y está representado por los jueces y juezas de la República Dominicana. Y los órganos extrapoder son aquellos cuyo desempeño funcional, administrativo y presupuestario no está subordinado a los tradicionales tres poderes. Están representados por el Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas y la Junta Monetaria. Así concluimos este episodio sobre el Estado, su gobierno y sus principios fundamentales. Buenas tardes a este programa, Así es el Defensor, programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Y eso que nosotros acabamos de escuchar y de ver, para aquellos que nos pueden ver a través de las redes sociales, es un capítulo de la llamada Constitución Animada para Niños y Niñas, que fue publicada, fue puesta en circulación, fue presentada a la sociedad dominicana el pasado 25 de febrero por el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, el doctor Pablo Ulloa, y todo su equipo de trabajo, los adjuntos, sus suplentes, los directores y demás funcionarios y empleados del Defensor del Pueblo. Ese será nuestro tema en la tarde de hoy. Para esta tarde tenemos invitados a la licenciada Elisa Elena González, quien es la directora general de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo, que es el área educativa de nuestra institución. También tenemos con nosotros al licenciado Jorge Luis Morillo, quien fue el autor, el diseñador, el que hizo la parte artística de todo lo que se llama la Constitución Animada para Niños y Niñas del Defensor del Pueblo. Como es costumbre nuestra, en lo inmediato vamos a ver qué hizo el Defensor del Pueblo durante esta semana y también vamos a escuchar el editorial de nuestro programa. Comencemos. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, anunció que trabaja en la elaboración de un protocolo para prevenir el acoso sexual laboral en el país. La propuesta se enmarca en las acciones que desarrolla la institución con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En otro orden, el Defensor del Pueblo participó en una reunión de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, junto a otras instituciones, para debatir los principales conflictos que enfrentan los afiliados del sector salud, como los referentes a cobros indebidos en los procesos de hospitalización. El objetivo es diseñar un plan en conjunto para defender y proteger el derecho a la salud de los usuarios. La enunciación de un derecho no lo garantiza en sí mismo. Por eso, este día es reivindicativo. La diferencia no puede ser en base al género o al sexo. Por eso, desde el Defensor del Pueblo, al momento de asumir, hemos conformado un equipo de hombres y mujeres que nos permite decir que somos una gestión que puede presentar como su logro la paridad. Esto lo digo con mucho orgullo, porque somos de las pocas instituciones públicas y como también de los pocos órganos extrapoder que cuentan con un staff
que está liderado prácticamente en su totalidad por mujeres. Esto ha sido gracias a la integración de mujeres en cargos directivos. Sí, casi un 70% de nuestras designaciones han sido confiando en la formación, integridad y sobre todo el compromiso de un equipo de mujeres que liderean el Defensor del Pueblo. La próxima semana traeremos 2 invitadas internacionales de mucho peso, Verónica Fumanal y Alejandra Mora. Eso para seguir fortaleciendo la mesa del Defensor del Pueblo en cuanto al tema de mujeres e impulsar aún más la paridad y la lucha contra la agresión. Vamos por lo que nos une, y hoy nos une una sociedad que le da el justo valor a la mujer. Felicidades, mujer. Bien, estamos aquí en nuestro programa Así es el Defensor, del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Como siempre, está con nosotros el doctor Darío Nin, segundo adjunto del Defensor del Pueblo. ¿Cómo se siente, doctor? Maravillosamente bien, Nilo. Tú sabes que yo siempre estoy bien, gracias a Dios. Amén. Y más en este espacio, conectando con el pueblo dominicano, llevando la cultura, llevando los conocimientos desde el Defensor del Pueblo en Así es el Defensor. Así es el Defensor. Y aquí, como siempre, recordamos que siempre vamos a aprender de derechos humanos, derechos fundamentales, de la buena administración pública, pero también de deberes fundamentales, porque siempre hablamos de derechos, ¿verdad? Y también del Estado social y democrático de derecho. Para esta tarde tenemos nuestra Constitución animada para niños y niñas, y tenemos con nosotros a la licenciada Elisa Elena González, quien es la directora general de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo. Y tenemos al licenciado Jorge Luis Morillo, quien es el diseñador, quien es el responsable de toda la parte artística de esta propuesta, de esta nueva herramienta que el Defensor del Pueblo ha puesto en manos de la sociedad dominicana, que es la Constitución animada para niños y niñas. Muy buenas tardes a nuestros invitados. ¿Cómo se sienten? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, la pregunta obligada para el momento es, ¿qué es la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo, licenciada? La Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo es la dirección que maneja toda la política educativa de promoción y construcción de ciudadanía para la República Dominicana en materia de derechos fundamentales y de derechos humanos. Desde nuestra oficina se despliegan todas las acciones de promoción, difusión, concientización y capacitación en derechos fundamentales y derechos humanos, de manera tal que los ciudadanos y las ciudadanas sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, como bien comentabas hace un momento, y cómo hacer uso y empoderarse de los mecanismos y las alternativas que tiene la buena administración pública para hacer valer esos derechos. Bueno, hay algunas personas que han preguntado en algunas ocasiones por qué el Defensor del Pueblo, si su nombre es Defensor, educa. Como dice el jingle de nuestro programa, el que orienta y educa. Así es que dice al final de nuestro jingle. Lo que sucede es que la ley 19-01 del año 2001, que crea al Defensor del Pueblo, en su artículo 14, en el párrafo de su artículo 14, le da las facultades al Defensor del Pueblo en materia de educación, investigación, promoción en derechos humanos y derechos fundamentales. Eso es así porque los defensores del pueblo y sus equivalentes, que ya nosotros en ese programa hemos hablado de ellos, de otros países, en general el Ombudsman, se rigen por los principios de París del año 1993 de la Organización de Naciones Unidas. Y lo que esos principios exigen mínimo para un defensor del pueblo es la defensa material de derechos, es decir, la abogacía, y la educación, la investigación y promoción. Esas dos alas
son las salas de todos los defensores del pueblo a nivel mundial. Pueden hacer muchas cosas más, pero eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo que un defensor del pueblo debe de tener o debe de hacer en cualquier país. Doctor Nin. Sí, muy bien. Teniendo a Elisa aquí con nosotros y ya le preguntaste qué hace la Oficina de Oportunidades, ahora hay que decirle o preguntarle, Elisa, cómo lo hace, es decir, con quién cuenta la Oficina de Oportunidades para llevar a cabo la labor que está llamada a desarrollar y que están desarrollando. ¿Qué elementos constituyen la Oficina de Oportunidades para llevar educación, llevar orientación, tal vez hacer, no sé, supongo que tienen que hacer también algún tipo de investigación? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? La Oficina de Oportunidades, don Darío, gracias por su pregunta, tiene áreas internas que están dedicadas, como usted bien plantea, a investigar y analizar lo que está sucediendo en materia de buena administración pública y de derechos humanos a nivel del país, y tomando también como referente todos los organismos internacionales que tenemos y los tratados que la República Dominicana ha firmado. Para eso tenemos el Observatorio de Buen Gobierno, el Observatorio de Gobernanza que tenemos y de Estado de Derecho. Tenemos el Centro de Análisis de Opinión Pública y Gobernabilidad, que monitorea y rastrea lo que está sucediendo a nivel de derechos humanos en el país y propone con notas de análisis cómo mejorar las políticas que tenemos a nivel nacional, y nos da elementos al interno del defensor para que el defensor pueda utilizar dichos análisis y aportar en la opinión pública y aportar a la buena administración. Sumado a eso tenemos el aula del defensor, que es el área que se encarga de todo el tema de capacitación, de sensibilización en buena administración y derechos humanos, y lo hace de manera diferenciada por grupos etarios. De ahí que en un momentito vamos a hablar de la Constitución animada para niños y niñas, que es una de las estrategias del aula del defensor. Y está nuestro defensor delegado, que lo maneja de hecho el segundo suplente, don Miguel Puello, que es el que está en el trabajo comunitario, articulando con la comunidad, con las juntas de vecinos, con las organizaciones de base comunitaria, para garantizar que haya un vínculo y un puente entre mi comunidad y el defensor del pueblo, y que podamos servir de canal desde la Oficina de Oportunidades para demandar, para denunciar, pero también para empoderar a la ciudadanía. Muy bien, bueno, escúchame, Nilo, interesante. Muy interesante, muy interesante. Pero fíjate, Elisa, para llegar, por ejemplo, al país completo, porque el defensor es una autoridad nacional de derechos humanos, y sabemos que los recursos que tiene el defensor no le van a permitir en esta etapa abrir, por ejemplo, oficinas en cada provincia. ¿Hay alguna estrategia también para que el defensor se sienta en el interior del país y que ustedes puedan llevar educación, puedan llevar... ¿Se ha contemplado alguna estrategia para que el defensor haga presencia en los diferentes pueblos? Claro que sí. De hecho, hay dos estrategias fundamentales que estamos desplegando. La primera es alianza con organizaciones de sociedad civil y de gobierno que están de una u otra manera con una presencia territorial importante. Tenemos una alianza con Supérate, que es uno de los programas fundamentales del gobierno y que tiene representación en 150 localidades a nivel nacional, para que sus oficinas puedan servir de espacios donde la gente pueda conectar con el mensaje del defensor, donde su personal conozca la labor que estamos haciendo y puedan servir de portavoz del defensor y referir personas a nuestras oficinas. Eso mismo estamos haciendo con Suben, ese mismo ejercicio, y con las casas comunitarias de justicia, que hay 11 a nivel nacional. De igual manera, ahora, a partir de marzo de este año, el defensor va a visitar las provincias, va a visitar las comunidades bajo una estrategia que se llama defensor itinerante, que es acercar el defensor a las comunidades. Y para lo propio, vamos a estar por un tiempo determinado en una comunidad recibiendo denuncias, pero al mismo tiempo sensibilizando y capacitando a las personas sobre sus derechos fundamentales y estableciendo vínculos con las comunidades para que puedan quedar los enlaces, puedan quedar los líderes comunitarios sensibilizados y que las personas puedan saber dónde y cómo acudir a nuestras oficinas. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, también hay que agregar que el defensor del pueblo creó mediante resolución un gabinete de educación
que lo dirige precisamente, lo preside don Darío Nin, que aparte de abogado es educador. Tiene una amplia experiencia. Bueno, su formación de base es precisamente la más noble de las profesiones. Juan Pablo Duarte decía que era la filosofía, pero yo pienso que la más noble de las profesiones es precisamente la educación, sin ánimo de contradecir al padre de la patria, ¿verdad? Bueno. En algún momento discutiremos con él ese tema. Licenciada, cuando usted habla de grupo etario, ¿a qué se refiere exactamente? Cuando hablamos de grupo etario, estamos hablando de grupos poblacionales. No es lo mismo hablar de derechos humanos con niños y niñas que hablar de derechos humanos con jóvenes, con mujeres y con personas mayores. Cada grupo poblacional o cada segmento de la población, atendiendo a su edad, tiene intereses, y esos intereses marcan una narrativa. Esos intereses nos dicen cómo se enfocan los derechos humanos y los derechos fundamentales según la etapa de vida o el ciclo de vida en el que yo me encuentre. Muy bien, muy bien. Bueno, licenciado Jorge Luis Morillo, usted es diseñador industrial. Así es. Pero hizo la parte artística, vamos a ponerlo en un lenguaje más llano, los muñequitos de nuestra Constitución animada. ¿Cuál ha sido su experiencia en esta materia? Y usted ha hecho también otros trabajos que tienen que ver también con sí, claro que se transmiten como dibujos animados, ¿verdad? Sí, o sea, en el día a día estoy a la cabeza de una empresa que se dedica a producir animación, tanto para comerciales, para cortos, efectos para películas en vivo, animadas. En una ocasión tuve la oportunidad de participar en un proyecto educativo para una compañía de fuera, en el que pretendían enseñar química y hacían un juego con las palabras que se representaban a través de personajes para que fuera más fácil para el niño captar el concepto. Ustedes saben que los nombres en química son siempre complicados. Sí, un poquito complicados. Pero realmente te puedo decir que este es uno de los pocos proyectos que me ha causado mucha satisfacción. Uno, porque mi familia está muy ligada a la parte de educación. O sea, mi mamá y mis hermanas son educadoras. Mi mamá tiene más de 35 años en la educación. Y el hecho de uno poder desarrollar algo que sabe que va a permear no solamente al presente, sino a largo plazo, a generaciones, e inculcarle esos valores positivos, que es de donde surgen precisamente esos derechos, creo que es algo que no tiene precio. Bueno, en esta mesa entonces todos estamos de alguna u otra forma relacionados con la educación. Aquí hay dos profesionales, pero también hay algunos aficionados a la educación, algunos unos niveles más básicos, secundarios, y otros del nivel superior. Y como estamos hablando de grupos etarios, ¿verdad? El grupo etario, esta edad, la edad a la que se dedica la Constitución animada, es de 7 a 12 años. A 13 años. De 7 a 13 años. Ya ustedes saben, una edad sumamente compleja. Estamos hablando de niños, básicamente. Y bueno, vamos a ver ahora uno de los capítulos, o vamos a escuchar uno de los capítulos de esta interesantísima herramienta educativa del Defensor del Pueblo, la Constitución animada para niños y niñas. Adelante. El territorio dominicano. El territorio dominicano comprende la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Corresponde al 74% de toda la isla, con un total de 48.311 kilómetros cuadrados. El mar y el espacio aéreo también forman parte del territorio dominicano. La República Dominicana tiene hasta 12 millas mar adentro como parte de su territorio, y tiene plena soberanía del espacio aéreo que cubre el territorio nacional. La zona fronteriza. La zona fronteriza que nos divide de Haití tiene 5 provincias del lado dominicano: Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. La frontera dominico-haitiana se extiende a lo largo de 380 kilómetros. División geopolítica de la República Dominicana.
El territorio que comprende República Dominicana está dividido en regiones que se subdividen en 31 provincias y un distrito nacional, donde se ubica Santo Domingo de Guzmán, la capital del país, las cuales están a su vez subdivididas en 158 municipios y 231 distritos municipales. Los recursos naturales. El agua, los animales, las plantas y las minas de distintos minerales conforman los recursos naturales que posee la República Dominicana. La población. La población de la República Dominicana es de 10.5 millones de habitantes. La nacionalidad. Los dominicanos son aquellas personas que nacieron en territorio dominicano, tienen padre o madre dominicana, extranjeros que se casen con algún ciudadano dominicano o extranjeros que adquieran la nacionalidad. El idioma de los dominicanos. El idioma oficial de la República Dominicana es el español. Así concluimos este episodio sobre el territorio dominicano. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor, con la licenciada Elisa Elena González y el licenciado Jorge Luis Morillo, quienes estuvieron íntimamente ligados a la producción de la Constitución animada para niños y niñas que el Defensor del Pueblo le ha presentado a la sociedad dominicana. Licenciada, ¿qué es, en pocas palabras, qué es la Constitución animada para niños y niñas? La Constitución animada para niños y niñas es un kit educativo que está compuesto por 16 videos de la Constitución animada que recorre los aspectos más importantes de la Constitución, de nuestra ley de leyes, y ya Morillo nos contará un poco cómo fue ese proceso creativo, y a su vez está soportada por un dossier de guías educativas y didácticas que permite al niño o la niña interactuar con los videos y profundizar sus saberes, pero al mismo tiempo que permite a papá y a mamá trabajar con sus hijos y dialogar con sus hijos sobre la Constitución, y le permite al docente poder integrar la Constitución animada como un recurso pedagógico para trabajarlo en el aula. Muy bien, lo que quiere decir que no es solamente unos dibujos animados, sino que eso viene acompañado. Es todo un concepto de trabajo que está apoyado por diversas mediaciones didácticas, de manera tal de que podamos tratar de cubrir todo el proceso de aprendizaje del niño y de la niña, tanto en casa, en la escuela, como de autoaprendizaje, de manera que podamos ir incorporando y profundizando en los valores patrios, en la identidad nacional, en los derechos y en los deberes que debemos tener todos los ciudadanos y las ciudadanas, y que puedan ir formándose y creando una ciudadanía responsable en la medida en la que estoy en contacto con ellos. Interesante. Elisa, excúsame, Nilo, te oigo hablar mucho de ciudadanía responsable. ¿A qué nos referimos con crear ciudadanía responsable? Somos ciudadanos responsables cuando estamos comprometidos con nuestro país, cuando estamos comprometidos y respetamos y estamos apegados a nuestras leyes, pero también cuando sabemos nuestros derechos, cuando somos solidarios y somos éticos y responsables en el uso de los recursos naturales, en el uso de los recursos públicos a los que tenemos acceso. Entonces, en el Defensor del Pueblo estamos apostando a crear o a contribuir en la creación de ciudadanos responsables que cumplan con sus deberes y exijan sus derechos. Así es. Muy bien. Nilo, me gustaría hablar con Morillo también y saber un poquito cómo fue, cómo
meterse en ese mundo sabiendo que estás produciendo algo para niños. Supongo que te colocabas en el lugar del niño, cómo entiendo, cómo doy este concepto. Explícanos un poquito cómo fue ese proceso para contribuir a esa Constitución animada. Y sobre todo porque recordemos que la Constitución es una norma, es la norma de las normas, la ley de las leyes, la ley fundamental. Entonces, presumimos que no fue un proceso fácil llevar ese texto jurídico, en ese lenguaje duro, jurídico, puramente legalista, a un lenguaje para niños. Sí, precisamente eso, o sea, lo mismo que lo hace difícil es lo que lo hace interesante, como estaba mencionando ahora mismo. Incluso en un par de reuniones a veces se veían esas fuerzas, esos vectores opuestos presentándose, porque una vez tenía que decirle a los contribuyentes como que, acuérdate que es para niños. Sí. No, porque en el artículo tal dice específicamente, y es, sí, pero el niño no entiende lo que es un artículo, ni lo que es un párrafo en el sentido legal de la palabra. Pero para contestar la pregunta con respecto al proceso, básicamente fue, primero, ver a vuelo de pájaro toda la Constitución y hacer una especie de selección, como decía Elisa, de cuáles iban a ser esos 16 capítulos que iban a representar ese pequeño compendio que íbamos a realizar. Y luego ver cómo, de leer cada una de los artículos, ver cómo ponerlo en un lenguaje llano y lo más sencillo posible, pero que no quitara, como se dice, el corazón, la esencia de lo que transmite cada artículo en sí. Luego de ahí, la parte más, vamos a decir así, complicada es encontrar qué imágenes evocan el mensaje que el concepto del artículo está diciendo. O sea, porque son básicamente 2 minutos para transmitir un concepto de principio a fin. Y que obviamente sea de una forma interesante, que no sea aburrida, que no sea, como tú decías, dura, monótona. Y para los niños. Y para los niños, que mantenga su atención. Entonces, es un poquito complicado, no es nada del otro mundo, pero sí hay que tener ese balance como que, ok, tengo que ser tener la suficiente sustancia de manera que no se sienta que simplemente vi algo, pero al mismo tiempo que sea entretenido. Un principio que utilizaba mucho es algo que decía el señor Disney, Walt Disney, que le decía, prefiero entretener a las personas y que en el proceso aprendan algo que pretender educarlas de frente. Porque cuando se hace directamente esa tarea, generalmente se hace mucho más difícil. Y es lo que vemos que pasa, por ejemplo, con temas como la historia, que muchas veces utilizan los videojuegos para hacer que sea mucho más asimilable. Y en parte este es uno de los propósitos que está utilizando el defensor ahora mismo. O sea, se está apropiando de una herramienta nueva, vamos a decir así, de tecnología, para crear lo que ellos llaman la transmedia educativa, que permite que el niño, el joven, el adulto también, porque hay muchos adultos que no conocen cuáles son sus derechos y que no conocen la Constitución, al ver esto presentado en una forma tan amena, jovial, lúdica prácticamente, o sea, permite que, wow, mira qué interesante. Entonces, al ver estas imágenes en movimiento, los colores, los conceptos representados de una forma tan sintetizada, te permite entonces ni darte cuenta que lo que estás haciendo es aprendiendo. Sí, muy bien. Nilo, escúchame. Utilizaste una palabra, transmedia. ¿Qué es eso? Puede ser Elisa o tú, o quien prefiera contestarme la pregunta. Sí, la transmedia se podría decir que es la implementación de distintos medios, como lo dice, o sea, entre medios, que de manera coordinada y colectiva te llevan a un mensaje, a una historia, pero se complementan entre sí. Y es lo que vemos hoy en día, por ejemplo, que pasa con las redes sociales. Yo puedo ver un pequeño anuncio de algo que me llama la atención, dura solamente 15 segundos, pero sale un pequeño enlace que cuando le doy, veo que de lo que me están hablando es de un videojuego, pero lo que vi era algo como de historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando entro al enlace, veo que es un videojuego que es gratis, que lo puedo descargar, y que en la medida que voy avanzando puedo generar puntos que me dan otros beneficios, y así entonces se entrelazan todos estos medios digitales contándome esta historia, o sea, armándome este cuadro, este muñeco, que de una manera interactiva y lúdica
Es como me un inserto, medio, me zamullo en el tras tema. otro, tras otro. El transmedia es como es eso. Ah, bueno. Muy bien. Muy bien, es un concepto que incluso lo aplicó el patricio Juan Pablo Duarte, porque cuando él fundó la Trinitaria también fundó la Filantrópica, que también era una organización que mediante el teatro, mediante el arte, el patricio Juan Pablo Duarte transmitía el mensaje. Porque si lo transmitía de forma directa, ya violaba las leyes del invasor que nosotros teníamos en ese momento. Ya que Jorge Luis habla de los adultos, que también los adultos tienen que ver con este tema, ¿verdad? De la Constitución animada. Licenciada, ¿hay una estrategia para los padres, las madres, los tutores, los maestros de los niños en el marco de esta Constitución animada? Claro que sí. De hecho, el lanzamiento y el estreno de la Constitución, que bien citabas ahorita, fue el 25 de febrero, va acompañada ahora de todo un proceso de socialización y de compartir este material con las familias, con las escuelas, con los colegios de República Dominicana, con la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación, para que el material educativo, para que el kit educativo no se quede en el Defensor del Pueblo, sino que pueda ser utilizado y potencializado para lo que fue creado, para innovar de una manera lúdica, divertida y apropiada, y que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, porque Jorge Luis decía, no es para niños, pero aún una persona adulta puede sentarse, mirarla y disfrutar del material. Creo que esa es la gran innovación de este producto. Es un producto dirigido para niños, pero que puede ser consumible para toda la sociedad, y esa transversalidad de tener un recurso lúdico, bonito, atractivo y de fácil entendimiento nos va a permitir ir generando las condiciones para tener una nueva ciudadanía y una ciudadanía más comprometida. Pero, escúchame, Nilo, pero fíjate, Elisa, puede darse el caso que no se entienda un concepto y que quizás el niño, tú me dijiste que para niños de hasta los 13 años, de 13 años, puede ser que el niño no entienda. Entonces, ¿quién lo va a orientar en ese momento? Para eso está la guía del docente. ¿Tiene claro guía que también? sí, tenemos una guía para el docente que le permite profundizar en los contenidos, que está conectada con el currículo dominicano en la competencia ética y ciudadana, y que al mismo tiempo le da los recursos y las mediaciones pedagógicas para trabajarla en el aula. Pero también hay una guía para papá y mamá, para yo poder trabajar la Constitución e invitarla a que se siente conmigo en casa y a que sea mi aliada para formar y para desarrollar a mis hijos y mis hijas. Excelente. Bueno, pues entonces vamos a seguir escuchando y viendo una de las cápsulas de esta Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo. Adelante. Los símbolos patrios. La bandera nacional. La bandera nacional de la República Dominicana fue izada por primera vez el 27 de febrero del 1844 por Francisco del Rosario Sánchez. Se compone de los colores azul ultramar y rojo vermellón, en rectángulos esquinados y alternos, de tal manera que el azul debe quedar en la parte superior del asta, separados por una cruz blanca de un ancho igual a la mitad de la altura de cada cuartel, llevando en el centro el escudo y el lema nacional. El escudo y el lema nacional. En la parte superior del escudo se encuentra el lema, Dios, Patria y Libertad. El escudo tiene los mismos colores de la bandera, y en el centro lleva una Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y encima una cruz. Tiene 3 lanzas de cada lado, y el emblema se enmarca entre una rama de laurel a su izquierda y otra de palma a su derecha. El himno nacional. El himno nacional fue escrito por Emilio Prudhomme, y la composición musical fue creada por José Reyes. El himno dominicano se oficializó el 30 de mayo del 1934.
Así concluimos este episodio sobre los símbolos patrios. Estamos de vuelta en nuestro programa. Así es el defensor del pueblo de la República Dominicana. Y estamos hablando con la licenciada Elisa González y con el licenciado Jorge Luis Morillo, diseñador industrial, pero que fue quien hizo el diseño de los dibujos animados de esta Constitución animada, que no es, para que seamos claros, que no es una traducción o una copia de la Constitución de la República puesta en otro formato. Eso no es la Constitución animada. La Constitución animada que ha hecho o que ha producido y entregado a la sociedad el Defensor del Pueblo es un material acabado, inspirado en el texto de la Constitución, traducido a un lenguaje para los niños, siempre manteniendo la fidelidad a la información que la Constitución de la República está dando. Eso es precisamente lo que hace la Constitución animada, y tiene algunos capítulos, son 16 capítulos. Algunos hablan de la nación, del Estado, del gobierno, del territorio nacional. También hay capítulos que hablan de los símbolos patrios, de cómo se utilizan los símbolos patrios, cómo son nuestros símbolos patrios, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos y sociales, los derechos colectivos y difusos. Estamos hablando básicamente del medio ambiente, que ya hemos dicho aquí en este programa, que el medio ambiente es el interés difuso, el derecho difuso por excelencia. También tiene información sobre los poderes del Estado, es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y los órganos constitucionales y extrapoderes del Estado dominicano, entre ellos el Defensor del Pueblo, el sistema electoral, y también hay temas sobre la seguridad y defensa de la nación. Imagínese usted toda esa información transformada. Por eso se habla de transmedia, porque se transforma también a un lenguaje para los niños. Licenciado Jorge Luis Morillo, usted ha tenido también otras experiencias en esta materia de creación de dibujos animados aquí en la República Dominicana. Sí, tuvimos el privilegio, vamos a decirlo así, de producir y dirigir lo que fue la primera película animada de República Dominicana. Muy bien. Y también fue la primera de 3D estereoscópico, o sea, con los lentes en el cine, que se ve en 3D, la cual tuvo muy buena recepción hacia inicio del año 2011. Muy bien. Básicamente contaba la historia de un pollo, un chivo y un cerdo, que en víspera de Nochebuena escapaban de la granja para no ser la cena de Navidad. Y nada, fue una película bastante jocosa en la que se transmitía mucho de nuestra idiosincrasia. Incluso tuvimos la oportunidad de ir a México, al Festival de Cine Internacional de Guadalajara, y allí competimos con países que tienen ya larga data en cine de animación, de Chile, Argentina, y contra el mismo México, y salimos galardonados allá con el Premio Espectadores del Futuro. Excelente, un orgullo para la nación. Licenciado Morillo, ¿y hay algunas expectativas para otro trabajo porque eso hay que seguirlo incentivando? Sobre todo, fíjate, utilizar los dibujos animados, para los niños, yo pienso que es la mejor manera de llevarle los conocimientos, ¿verdad? Porque no es aburrido, ellos se van a entretener. ¿Tienes algún proyecto que quieras o que pienses desarrollar en lo adelante? Bueno, primeramente con el Defensor del Pueblo, como parte de su estrategia de transmedia educativa. Como te comentaba hace un momento, que la transmedia toca distintos medios que se orquestan para llevar un mensaje. Entendemos que el límite de todo es la imaginación, y no nos sorprendería que en un futuro no muy lejano incluso tengamos hasta videojuegos para tratar algunos de los temas, precisamente con un personaje institucional que es únicamente del Defensor del Pueblo. Que muy bien, eso está excelente.
Muy bien. Licenciada Elisa González, el pueblo dominicano que nos está escuchando, los que están aquí en el país y los que están fuera de la República Dominicana, tienen interés de saber cómo acceder a esta herramienta, cómo la pueden obtener, en dónde la pueden obtener, y eso tiene algún costo, porque esa es otra pregunta que mucha gente nos ha hecho. ¿Es gratis, sí o no? Todo el kit educativo es un kit que está al servicio del país, de todos los dominicanos y dominicanas, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Es totalmente gratuito y pueden acceder y descargar, ver los videos y descargar las guías en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Van a encontrar en la primera parte de nuestra página un enlace donde les va a llevar a donde está la Constitución y van a tener la oportunidad de escuchar de viva voz de nuestro titular sus palabras, su razón del por qué se originó esta iniciativa, porque debo decir que esta es una idea original de nuestro titular, el doctor Pablo Ulloa, y luego podrán explorar los 16 capítulos y descargar las guías para su consumo personal y el consumo en sus escuelas y en sus casas. Y una pregunta, por eso es que no me gusta decir, y cometí el error de decir gratis, y realmente no es gratis. Esto fue cubierto por todos los dominicanos a través de sus impuestos, no es gratis, ya está pago por todos ustedes. Ahora bien, yo tengo una pregunta un poco más técnica. Uh-huh. El material tiene exámenes. Es decir, yo puedo ver, o el niño puede ver los capítulos a su discreción, o hay un hilo conductor. Y si hay exámenes también, porque eso es algo que hay que saber. Mira, una de las novedades del material es, primero sí, tiene un hilo conductor, pero también cada capítulo, en casi todos los capítulos abren y cierran en sí mismo, pero hay un hilo conductor porque hay derechos y deberes que se van enmarcando en distintos capítulos y lo ideal es que se vean en secuencia. Pero fíjate, y gracias por tu pregunta, no tienen exámenes, pero hay una plataforma del Ministerio de Educación que se llama Inteligencia Quisqueya o IQ Primaria. Y nosotros hemos logrado, gracias a una alianza con el Instituto 512 de la Fundación Inicia Educación, que se colocara, primero nos acompañaron en toda la creación de los materiales educativos y luego que repose en la plataforma de IQ Primaria un botón para que nuestros niños y niñas estén interactuando digitalmente con la Constitución y estén viendo y profundizando en sus aprendizajes. Y luego veremos a través de la plataforma qué tan efectiva fue nuestra estrategia en términos de los aprendizajes de los niños y las niñas. Bueno, también hay que informar que durante semanas, la semana pasada, el Defensor del Pueblo publicó en todos los periódicos de circulación nacional un código QR para que a través de su celular la persona pueda acceder al material directamente. Con el código QR se puede acceder a ese material. De hecho, en la página de internet también del Defensor del Pueblo aparece el código QR y en todas las redes sociales de la institución también aparecen constantemente publicaciones con el código QR para que pueda todo el mundo acceder a ese material. Doctor Nin. Bueno, realmente no hay excusa para no encontrarlo. Simplemente tú escribe Defensor del Pueblo y también te va a aparecer. Así es. Entonces no hay ninguna complicación una vez que ya se entra a la página para entrar y leer la Constitución. No hay... En lo absoluto. Usted entra a la página, le da clic a donde está la Constitución animada y podrá navegar por los 16 capítulos que están disponibles para todos y para todas y descargar las guías. Ya, el propio niño o los padres podrán medir el grado de
de conocimiento que adquirieron al entrar? ¿Hay algún mecanismo, alguna herramienta se ha diseñado? Las guías están pensadas para que usted esté interactuando de manera constante con los conocimientos que nos ofrecen los videos y poder profundizar sobre ellos. De necesitar los padres y las madres un apoyo o los docentes un apoyo para trabajar, nosotros vamos a habilitar ahora a partir de marzo, la segunda semana de marzo, vamos a habilitar una mesa de ayuda de manera virtual donde yo como docente o como padre o madre voy a poder plantear una pregunta y voy a recibir una retroalimentación de manera tal de que no nos sintamos solos en este proceso de acompañar a nuestros niños y niñas a ser ciudadanos y ciudadanas. Bien, tremendo. Licenciado Morillo, me llama la atención la parte musical del producto o de esta herramienta pedagógica. Esa parte musical, ¿cómo se concibió y cómo se llegó a esos sonidos que nosotros tenemos? ¿Son fortuitos o son bonitos o realmente tienen un fin, tienen una finalidad, la parte musical? Tiene una finalidad, o sea, porque la parte musical es lo que te habla directamente al alma, al corazón, o sea, te despierta los sentidos, por decirlo así. Realmente buscamos en una librería una música que tuviera ese aspecto jocoso, un poco como si notas en la apertura, suena mucho como los tambores redoblantes, como cuando toca la banda nacional y tú escuchas incluso la flauta desde fondo. Entonces estábamos buscando precisamente algo así que tuviera como esa inspiración patriótica, porque toda la Constitución siempre teniendo en mente, obviamente, nuestros símbolos, a Duarte, a la patria como tal. Y si te fijas, todos los elementos que salen en la animación al principio tienen que ver y están relacionados. O sea, estamos en un salón de clase, estamos en el escritorio, tenemos estos elementos, un globo donde está la República, una bandera dominicana, una foto de Duarte, y termina finalmente con la Constitución. O sea, básicamente todos estos elementos se funden y están danzando con el son, con el ritmo de la música y finalmente terminan dentro de la Constitución. Entonces sí, lo que estábamos buscando era eso, algo que no simplemente llamara la atención, pero que pusiera el tono, que pusiera el ¿cómo se dice? El mood, el ánimo. Sí, ese ánimo, esa sintonía. Bien, licenciada González, desde hace muchos años, no sé exactamente, usted sabrá mejor que yo, se habla de la educación basada en valores. Anteriormente también se hablaba de la educación basada en habilidades. Competencias. En competencias, exactamente. ¿Cuáles son los valores que esta herramienta educativa pretende inculcar en los niños a los cuales está dirigida? Bien, ahí te hago como una corrección. Antes hablábamos de valores, ahora hablamos de competencia. De hecho, nuestro currículo dominicano fue reorganizado, reorganizado, fue rediseñado para que tenga el enfoque de competencias, ese enfoque que nos da las habilidades y las destrezas para poder ser funcionales y productivos en un ambiente social determinado. Entonces, ¿qué queremos lograr a través de este ejercicio, de esta herramienta educativa? Que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes puedan enarbolar, como decía Morillo, a través de un proceso lúdico, ese amor a la patria, esa identificación con la ciudadanía y con el pueblo en sus raíces más profundas. Yo no puedo ser responsable si no tengo un sentimiento autóctono, si no tengo un sentimiento auténtico con mi país, con mi nación, con mi identidad como pueblo. Y es precisamente uno de los elementos fundamentales que queremos enarbolar con esta herramienta. Nilo, yo quisiera tomar, Elisa habló de la patria. Elisa, ¿hay algún otro material que tenga el Defensor del Pueblo que tenga que ver con la patria y que esté dispuesto a desarrollar? Porque yo creo que realmente sin la patria no tenemos nada, ¿verdad? Así es, ese valor
por la Patria va acompañado de otra herramienta, y qué bueno que usted la trae a colación, aunque creo que a don Darío vamos a tener que entrevistarlo en un día determinado para que él sea nuestro invitado especial. Pero sí, con usted, con don Darío, vamos a estar todos trabajando lo que es el costo de una patria, y es un taller vivencial que don Darío va a estar dirigiendo a diferentes públicos a nivel nacional como una de las estrategias transversales de la Oficina de Oportunidades para desarrollar y volver a despertar en los adultos, las adultas y los jóvenes todo ese respeto, todo ese amor y toda esa identificación con la patria. De hecho, estábamos ayer, ¿cierto, don Darío?, trabajando en relación a eso, porque allá en el Defensor trabajamos 24/7 y estuvimos trabajando en ya todo ese diseño operativo para dar salida a la estrategia. El costo de una patria en sudor, sangre y lágrimas. Así es. Bueno, bastante sudor, sangre y lágrimas, pero también bastante alegrías que brinda aportarle algo a la patria. Por eso aquello de que es feliz quien muere por la patria, vamos a decirlo así. Entonces, no siempre todo el proceso constructivo de la patria tiene esa connotación negativa, muy por el contrario. Cuando uno hace sus aportes científicos, sus aportes militares, sus aportes deportivos, sus aportes académicos, etcétera, 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 desde la familia, desde la casa, hasta el más encumbrado científico que pueda haber en nuestra nación, todo eso al final le brinda a uno una satisfacción, no solamente a uno, sino a nuestra familia y nuestros descendientes. Y nosotros hemos hablado aquí en varias ocasiones de la ciudadanía responsable. Y el Defensor del Pueblo se ha empeñado en aportar a esa construcción de la ciudadanía responsable. Y nosotros pensamos que esa ciudadanía tiene que ver mucho con los deberes fundamentales. Los deberes fundamentales están abordados en este material, licenciada. Claro que sí. Creo que Morillo puede profundizar sobre el particular, pero en definitiva, claro que sí. Están colocados tanto los derechos como los deberes que los ciudadanos debemos cumplir. Muy bien. Muy bien. Y la parte, licenciado Morillo, de los colores, porque todos aquí estuvimos en el lanzamiento de esa propuesta y era muy llamativo. O sea, tenía una serie de colores muy vivos, una serie de vamos a decir, de personas dibujadas que parece que fueron muy delicadamente elegidas. Es decir, me llamaba mucho la atención porque aparecen personas de todos los colores. ¿Usted puede hablarme un poquito de eso? Sí, yo creo que tú lo acabas de sintetizar muy bien, pero sí, así mismo fue. Obviamente, esto siempre es un proceso que es iterativo, no es como que se propone una vez y ya, pero básicamente se buscó que visualmente se sintetizara que somos un país rico, que tenemos influencia de distintos otros países, de otras regiones, y hay de todas las etnias y que nos componen como país. O sea, hay mulatos, hay blanquitos, hay indios. Merengue. Exactamente, un merengue. Pero si te fijas, no solamente era colorido en ese sentido, también es bien colorido en todo el sentido de la palabra. Las imágenes. Es bien cálida, o sea, es algo que es bien agradable a la vista y que tú sientes que es fácil de consumir el material. Bueno, de hecho los árboles que aparecen son cocoteros, algunos pinos, pero se ve que incluso hasta en la parte ambiental evoca bastante al territorio nacional de la República Dominicana. Y bueno, como todas las tardes, este tiempo se nos ha ido demasiado rápido, pero vamos a aclarar que en los demás programas que vienen en lo adelante, vamos a ir transmitiendo también los capítulos
de esta Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo. Recordemos que estamos transmitiendo todos los domingos de 3 a 4 en esta emisora, la 106.5 FM. Hemos llegado al final. Les deseamos un feliz resto del domingo y una semana llena de dicha y llena de producción. Muchas gracias y nos vemos en un futuro próximo.